Hola, ¿qué tal, hermanos? Dios les esté bendiciendo. Es un gozo poderlos saludar nuevamente. A pesar de que no estamos juntos acá en la capilla, podemos estar juntos a través de este medio que Dios nos ha facilitado. Hoy quiero compartir con ustedes algo muy importante para estos tiempos donde se está hablando de crisis económica, de situaciones difíciles, para que nosotros podamos reposar y tener paz en el Señor. Tengamos tranquilidad y estemos confiando en Él. Acordémonos que Él tiene el control de todas las cosas. Hoy quiero compartirles un texto muy interesante que vamos a encontrar en Marcos capítulo 6, versículos 34 al 44. Tal vez usted ya lo conoce, pero hoy vamos a estar hablando de lo que es la provisión de Dios, de la provisión divina de Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. Voy a leerlo para ustedes. Busquen su Biblia y síganme por favor a través de la lectura de este texto. Marcos 6, versículos 34 al 44. Dice así la palabra del Señor. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se acostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de todo lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. El Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Padre, te pedimos que nos estés dando confianza en tu palabra, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, haya bendición en los hogares de aquellos que estamos siguiendo tu palabra y estamos poniendo atención a lo que tú nos estás enseñando, Padre. Bendice nuestras familias, bendice nuestros hogares, pon vallado alrededor nuestro. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Empezaré diciendo qué es lo que está pasando aquí. Jesús había estado en un lugar predicando y enseñando, y toman una barca para ir a otro lugar, donde Jesús les dice que vayan a estar solos, a tener un tiempo de descanso. Pero la voz del Mesías, la voz del profeta, ya se había corrido, de que Jesús estaba sanando enfermos, estaba enseñando de una manera diferente a como enseñaban en aquel tiempo sus líderes espirituales al pueblo de Israel. Entonces Jesús piensa en sus discípulos y les dice: vamos a descansar, vamos a buscar un lugar donde podamos estar nosotros tranquilos. Pero en lo que ellos van viajando en la barca, se corre la voz y la gente llega antes que Jesús y los discípulos al lugar, y entonces se aglomeran, se hace un tumulto de gente.
lo que ahora nos dicen que no tenemos que hacer, ¿verdad? Pero esos eran seguidores de Jesús. Ahí, cuando Jesús los ve, dice la Escritura que vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Jesús tiene compasión. Y lo primero que el Señor va a hacer con toda esta gente, porque los ve que eran como ovejas que no tenían pastor, es que comienza a enseñarles muchas cosas. Comienza a darles enseñanzas de las cosas espirituales. Porque el Señor tenía el propósito de alimentar primero a los espíritus de estas personas que le seguían. Luego se presenta el problema. Se presenta una situación diferente ahí. Ya era tarde, no había que comer y había que ver cómo hacer para darle de comer a ese montón de gente que estaba allí. Jesús desafía a los discípulos diciéndoles que le den de comer ellos a los discípulos. Y por supuesto que los discípulos le dicen: Señor, pero no tenemos, porque darle de comer a esta gente sería primero ir a buscar dónde conseguir la provisión. Y segundo, gastar cerca de 200 denarios para comprar algo básico para esta gente. Acordémonos que el denario era la moneda que se le pagaba a un jornalero por día. O sea, estamos hablando que los discípulos le están indicando a Jesús que la cantidad de dinero que se ocupaba para alimentar a estas personas era el equivalente de casi 8 meses de trabajo de un jornalero. 200 denarios, 200 días de trabajo. Y por supuesto que ellos estaban pensando, no dice la Escritura si tenían o no tenían ese dinero, probablemente no lo tenían, y estaban hablándole y diciéndole al maestro, prácticamente es demasiado y es imposible que nosotros podamos alimentarlos. Sin embargo, el Señor da la orden, el Señor da la solución. El Señor les dice: aliméntenlos ustedes. Y una vez que ellos dicen que no pueden, el Señor les dice: bueno, entonces ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos nosotros aquí? El Señor es muy importante en esto. Esto es una enseñanza muy importante porque nos recuerda que para lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Dios está acostumbrado a tomar aquello que tenemos y usarlo en bendición para los demás. Acordémonos de Moisés, cuando está allá y le dice: Señor, ¿cómo voy a ir yo al faraón? Y dice: ¿quién soy yo para ir al faraón? Y el Señor le dice: ¿qué tienes en la mano? Y le dice: tengo una vara, un cayado de pastor. Y es cuando Dios le dice: úsalo para liberar a mi pueblo, y hace que se convierta en una serpiente. Es una parte muy interesante. Dios está dispuesto a usar lo que tú tengas para bendición tuya y bendición de los tuyos. Cuando le llegan y le dicen al Señor: bueno, aquí lo que tenemos nada más son 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces, y eran 12 discípulos más Jesús. Imagínense, ni siquiera para ellos alcanzaba esta provisión. Probablemente estamos hablando de unos peces secos con sal, o peces ya cocinados, pero era lo que había, simple y sencillamente 5 panes y 2 peces. Y entonces el Señor empieza hacer este milagro tan importante, porque Él dice: bueno, vamos a actuar en orden. Pongan a la gente sentadita en el césped, acomódenlos por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Y una vez que ya ellos están acomodados, entonces el Señor toma la provisión que tenían los discípulos ahí, que lo habían presentado delante de Él. O sea, dice en el versículo 41, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo,
¿Por qué Jesús levanta los ojos al cielo? Porque ahí es donde está la morada de nuestro Señor. Y Él levanta los ojos al cielo y dice, lo bendijo lo que tenía. Partió los panes y los dio a sus discípulos para que ellos lo pusieran delante de la gente. También tomó los peces y los repartió. Y aquí es donde viene la provisión divina, la provisión de Dios. Repartieron y repartieron y no se acababa. Eso me recuerda a un pasaje muy interesante donde Dios también hace provisión divina, que está en 1 Reyes 17:13. Voy a leerlo para ustedes. Dice así, es de un famoso profeta del Señor. Dice, 1 Reyes, dice así, porque Jehová, Dios de Israel, así ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa por muchos días. Un milagro también de provisión que Dios hace a través de su profeta Elías. Todos conocemos la historia de la viuda de Sarepta, que estaba dispuesta a prepararse una torta con el poquito de harina que había y con el poquito de aceite en este tiempo de hambruna, en este tiempo de escasez, cuando viene el profeta por órdenes de Dios y le dice, prepárame una torta a mí. Y entonces ella explica que lo que estaba haciendo, recogiendo leña para cocinarse una torta y luego esperar y sentarse a que se murieran de hambre ella y el hijo. Pero es interesante ver cómo aquí también Dios utiliza un milagro muy parecido. Toma lo que la viuda tiene, y yo creo que esa viuda debe haber puesto un abastecedor de harina y de aceite, porque no se acaba. Ella sacaba y hacía pan, sacaba y cocinaba, y no se le acababa la provisión, porque la provisión que Dios da es una provisión infinita. La provisión que Dios da es de acuerdo a nuestras necesidades. Él va a bendecir de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Qué tenemos? Dijo a los discípulos. Este milagro que Dios hace, vemos algunas cosas que Jesús hizo. Número uno, tomó, miró al cielo, bendijo, lo partió y lo dio a los discípulos para que ellos lo dieran a los hombres. Vea que aquí en este texto bíblico, cuando se habla de cuántas personas comieron de la provisión divina que Dios estaba dando, se dice que fueron como 5,000 hombres. No se menciona aquí ni las mujeres ni los niños, solo se mencionan los hombres. Es decir, que fueron más de 5,000 los que comieron. Si nosotros pensamos en que tal vez algunos de los hombres que estaban ahí andaban con sus esposas o con sus hijos, pero Dios proveyó para todos, de tal manera que Dios proveyó, que dice que el versículo 43, que después recogieron, después de que todos habían comido y se habían saciado, es decir, no quedaron con hambre, quedaron saciados, más que satisfechos. Después de eso, dice que recogieron 12 cestas llenas de sobras y de lo que sobró también de los peces. Probablemente una cesta por cada uno de los discípulos recogieron llena de todo lo que había sobrado. Es una enseñanza muy grande la que Dios nos da acá. Es una enseñanza importantísima, porque Dios está hablando de lo que es su provisión divina para sus hijos. Dios tiene compasión de nosotros. Dios tiene compasión de sus hijos. Dios va a proveer para nuestras necesidades. Por supuesto que lo primero que Dios provee cuando leemos este texto
y que a veces nos desviamos pensando en cómo Dios hizo tal provisión de peces y panes y que todo gratis. Y entonces por eso era que el pueblo de Israel en determinado momento quería nombrar a Jesús rey, porque era el que les daba la comida gratis. Pero realmente lo importante también que hay aquí es que Jesús no solo proveyó para sus necesidades físicas, para sus necesidades básicas como seres humanos, la comida, sino que dice el texto empezando que cuando Dios los miró, cuando Jesús nos miró, tuvo compasión de ellos, dice, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Recuerdan aquel texto que está en los evangelios, en Mateo, que dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas serán añadidas? Esto es lo que Dios nos está enseñando a través de este texto de bendición para nosotros. Esto es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos y nos apropiemos, que tenemos que tener confianza en Él, que tenemos que tomar la enseñanza espiritual primeramente, para alimentar nuestro espíritu, para crecer en gracia y conocimiento de la palabra de Dios. Y Dios se encargará de proveer todo lo demás. Dios se encargará de proveer para toda necesidad, porque Él te conoce, Él te va a bendecir de una forma especial. ¿Qué tienes tú? ¿Qué puedes decirle, Señor? Esto es lo que tengo. Dios siempre está bendiciendo a su pueblo, siempre está proveyendo para sus hijos, aún en tiempos difíciles, aún en tiempos complicados. Miremos esta viuda que estaba pasando un tiempo de hambruna en Israel, y Dios provee para ella, para el profeta y para su hijo. Dios la bendice porque ella decidió obedecer a Dios primero, seguir al Señor, tomar la enseñanza y bendecir su casa también. Hermano y hermana, nosotros hoy estamos ante un panorama que se nos presenta muy difícil. Se habla mucho de desempleo, se habla de jornadas partidas a la mitad, se habla de gente que no tiene sustento, pero bueno, también tenemos que recordar en quién tenemos la confianza de nuestra provisión, a través de quién Dios nos va a bendecir. Pon esa necesidad en manos de Él y busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Dios les bendiga. Dios esté bendiciendo y proveyendo, y conteste toda oración que usted eleve delante del trono de su gracia. Le invito a que ore conmigo. Padre, delante de tu presencia, Señor, te doy las gracias por la provisión que tú me has dado y la provisión que tú das todos los días a tu pueblo, Señor. Estoy poniendo lo que tengo delante de ti para que tú, Señor, bendigas, multipliques y, Señor, y que permitas que yo también hasta pueda compartir con aquellos que están necesitando, Señor. Ayúdame, Señor, en fe a tener confianza, en buscar primero las cosas del reino y su justicia,